Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos, estamos compartiendo esta mesa, el diálogo que tendremos sobre un tema en particular que es parte de la vida, que es parte de nuestra vida, que queremos compartirlo con aquellos que tengan inquietudes que tienen que ver con el trabajo interno, con la vida interna, con ir descubriéndose a sí mismo y poder día a día estar un poco más equilibrado, un poco más bondadoso, decíamos Guillo cuando veníamos en el auto. Qué difícil eso, ¿no? Hola Guillo. Bondadoso. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo encaramos este programa. ¿Cuán bondadosos podemos llegar a ser? Un programa que pinta con un tema lindo. Vamos a ver si somos capaces de desarrollarlo y sobre todo que se entienda. ¿Y cuál es el tema, Enzo? ¿Cómo te va, Enzo? Muy bien, buenas tardes. El tema del día de hoy es la naturaleza. La naturaleza. Bueno, y Sebastián en los controles, que le agradecemos. ¿Y qué podremos decir sobre la naturaleza? ¿Qué será la naturaleza externa, la naturaleza interna, mi naturaleza? ¿Cómo hago coincidir lo mío con lo que me rodea? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, ya lo llené de preguntas. Ahora los escucho a ver cómo... Muy preguntón ha venido Luisito. Sí, sí. Y yo creo que en primer lugar, para hablar de lo que conocemos por naturaleza en sus mundos, conocido como mineral, vegetal, animal, el cuarto reino el humano, creo que primero nos tenemos que referir a nosotros mismos. ¿En qué condición estamos? ¿En qué equilibrio? ¿En qué armonía? Para poder ayudar a los reinos que ya nombré. Y fundamentalmente sí vamos a hablar en cosas como uno lo entiende, que son muy simples. Si yo estoy en equilibrio y varios hombres nos unimos en equilibrio, es muy difícil levantar una ciudad en una falla geológica. Es fácil levantar, pero es muy difícil tener una idea sabiendo de que va a estar toda tu vida esperando que no suceda algo que va a suceder. Y así es como levantar una población en un cauce viejo de río, que puede estar en su quietud 50, 60 años, hasta que haya precipitaciones fuera de lo normal o deshielo, que el agua naturalmente busca sus viejos cauces. Todo eso son todas resoluciones que toma el hombre porque quizás no surjan esas ideas de un colectivo de hombres que estén armonizados internamente. Más o menos eso sería como para arrancar una idea, qué es lo que yo tengo de los campos de la naturaleza. E indudablemente que no podemos seguir avanzando sin volver sobre aquello del trabajo interno. ¿Qué podemos ofrecer al mundo si no es
cierto equilibrio, cierta conformación interna y de lo que te rodean. Porque tener un perrito enfermo, gastar un dineral en veterinaria y puede ser que a la media hora toquen el timbre en tu casa por un pedazo de pan y no haya una respuesta que esté armonizada con la ayuda que le prestaste al mundo animal hace media hora y al humano, que es un igual, no le dé la misma respuesta. Y muchas veces lo expulsé de la puerta de tu casa con mucha molestia porque fue a pedir sin ninguna pretensión un pedazo de pan o algo para comerte, dicen. Y has venido hace media hora de gastar una ponchada de peso en vacunar, en operar, en que atiendan a un animalito. Entonces este es un tema que en la medida que uno lo quiere desarrollar en forma simple, sin llegar a extremo, no deja, como todas las cosas que nosotros hablábamos, ser un desfiladero, que de un lado está un paredón y del otro lado un precipicio. Yo no quiero llegar a un extremo en donde hay comedores para animales, que se sienta el dueño y con una sillita se sienta el animal y el animal tiene gargantillas de diamante. Bueno, todo eso yo ya no quiero vivir en esos extremos porque es una forma también que uno pasionalmente ha vivido algunas cosas, ya sea en el deporte, en lo social, en forma muy polarizada. Uno se refiere a los ejemplos cotidianos de qué es lo que sucede. No podés decir, ay, que salieron las marimonias y hacer un loa al reino vegetal y entrar del jardín al interior de tu casa y tener discusiones eternas con quién convive con vos, o con tus hijos, con tu señora, o con la abuela que está en la casa. Entonces, me gustaría rumbear este programa en darle valor al trabajo interno, en el logro de un equilibrio, en el logro de una armonía. Porque si no, medio que son como esas cobijas cortas. Si nos tapamos el lomo, dejamos las patas afuera, ¿no? Entendiendo como naturaleza lo creado, la creación, lo que está a la vista de todos y cosas que no vemos pero que sabemos que existen, nuestros propios desequilibrios o nuestro equilibrio, que es consecuencia del trabajo interno, provoca necesariamente desequilibrios en lo que es la creación. Yo te escuchaba recién y pienso en lo que hoy vemos como seres humanos incidimos en lo natural y desequilibramos. Es decir, más que armonizar, y tenemos la función de equilibrar. Pareciera que nos creemos que estamos en barcos distintos y estamos subidos todos haciendo la imagen del arca con todos los animales, con todos los vegetales, estamos en el mismo barco. Esos desequilibrios que tenemos individualmente necesariamente se trasladan. Y tiene que ver con lo que decías vos recién, con lo que es el trabajo interno, con lo que hablamos siempre. En definitiva, siempre estamos hablando de eso. ¿Cómo observo yo las diferencias? Por ejemplo, lo veo a Enzo que está de manga corta y resulta que yo vengo con camiseta, manga larga, es decir, vengo con la idea vieja de que hacía frío todavía y no me di cuenta. ¿Cómo armonizamos esas dos visiones de una misma cosa? Yo puedo ver una parte, siempre decimos, o yo
siempre pongo el ejemplo, la verdad está en el medio. Vemos diferentes ángulos o desde diferentes ángulos y nos creemos que lo que nosotros vemos es la realidad. Y es una parte. ¿Cómo consensuamos? Porque en esto la naturaleza tiene que ver con lo social, tiene que ver con la ciudad en la que vivimos, con la deformación, por ejemplo, de vivir en una torre de 45 pisos, cuando tenemos a 2 cuadras terrenos para hacer una huerta. Es decir, si en Paraná hay terreno y uno pudiese llegar a estar en contacto con la tierra y nos metemos en un piso 20. ¿Cómo equilibramos? ¿Cómo hacemos que haya una correspondencia entre lo que es natural y nuestra naturaleza? ¿Y cuál es la visión de cada uno de lo que es natural? Porque por ahí lo que es natural para uno no es natural para otro. Ahora, tiene que haber una naturaleza a interpretar, es decir, verdadera, inmutable, que no dependa de la visión mía, sino que está en el medio. Está en el medio y yo tengo que descubrirla. Que tiene que ver con el trabajo interno. A mí se me grafica, hablando de esto que ustedes estaban diciendo, se me grafica muy fácil con relación a la paz. Esto que escuchamos muchas veces que decíamos la paz mundial, y somos, ¿cuánto? 9.000 millones de personas. 7.200. 7.000. Estás pensando ya en la proliferación. Bueno, dentro de un par de años, sí. Que componemos este planeta, decíamos la paz mundial, y la gran mayoría, yo me arriesgo a decir que el 99% de las personas, decíamos la paz mundial y no tenemos paz para con nosotros mismos, en nuestro interior. No tenemos armonía, no tenemos equilibrio. Y es utópico desear una paz mundial si no la conseguimos primero adentro nuestro. Bueno, en el caso de la naturaleza, cuando deseamos una naturaleza más mansa tal vez, o armónica con los habitantes vuelvo a decir, de este planeta, si no conseguimos primero un poco de esa armonía dentro nuestro, difícilmente podamos ayudar para que esto suceda afuera. La paz, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cómo debiera ser la paz, por ejemplo? Pero hablando, tomándole lo que vos estás diciendo, y resulta que yo quiero imponer mi paz. ¿Cómo veo yo que debiera ser esa armonía? Y en el medio de que vos ves distinto y que yo veo de una manera y vos ves de otra, terminamos peleando. Entonces, dentro de lo que es el mundo hoy, ¿cómo busco el acuerdo? ¿Cómo busco armonizar? ¿Cómo busco armonizar desde mi armonía? Porque es fácil armonizar cuando el otro hace lo que yo digo, cuando el otro dice de la misma manera que yo pienso. Y qué difícil se nos hace cuando pensamos diferente y tenemos que buscar un punto medio. Ahora, indudablemente hay un punto medio. Es decir, no puede haber una sociedad, una humanidad en armonía si no estamos buscando eso como un punto en el cual acordamos. Ahora, ¿desde dónde? Desde lo que yo voy logrando internamente, desde lo que yo voy logrando como armonía interna. Y eso tiene que ser también un objetivo, porque... Es el objetivo. Claro, porque si primero van a estar mis objetivos particulares... Pero ¿cómo se disfrazan las cosas, Enzo? Porque en definitiva están los objetivos particulares y no nos damos cuenta por ahí. Claro. Entonces creemos que rezando algún rezo, y depende
la religión a la cual estemos suscriptos, bueno, con eso estamos salvos, y estamos salvos cuando trabajamos para ser cada día un poco más equilibrado, más amoroso, más afín a lo que entiendo debiera ser un arquetipo. Porque yo decía, ¿cómo es la parte natural del hombre? Porque si hay una creación que es la naturaleza, hay un hombre creado que es la humanidad y que debiera ser de determinadas características. Y eso es lo que uno deberá ir descubriendo y a lo cual tiene que ir dirigiéndose. Es decir, una imagen arquetípica. No es lo que hoy pasa, precisamente está pasando a nivel social, a nivel mundo, ¿no? Todo lo contrario. Sobre todo que yo creo que el planeta tiene en sus distintos campos, tiene lo suficiente para que todos los habitantes de la Tierra, como mínimo, se puedan alimentar y vestir en grado suficiente, o si hay alimento, cubrir sus necesidades básicas. Pero también uno tiene que hacer lo que siente y hasta lo que si siente que les corresponde en esto que estamos hablando. Pero la fuerza como predominante en este momento en el mundo dicen lo contrario. Una potencia devalúa una plata que sabrá qué respaldo tiene. Quizá una devaluación de título y el mundo tiembla, es decir, son correderas. El mundo tiembla, no el mundo en general, sino tiemblan los centros de poderes del mundo, que son los que realmente desestabilizan y producen todo tipo de polarizaciones de riqueza, y la estabilizan o la desestabilizan de acuerdo a los intereses momentáneos y las conveniencias. Entonces, en esos marcos uno tiene que realmente trabajar intensamente la atención para no ser parte de sobre todo no ser parte como oyente de esencia que maneja el poder que uno no está en condiciones de modificar. Lo único que está en condiciones de modificarse es uno, y imaginando que si yo lo modifico y otro lo modifica, somos dos que estamos modificando, y esa multiplicación no sé en qué potencias se podrá aplicar, pero es lo que realmente le puede dar no solamente una paz interna, sino tratar de mediar en una paz al mundo, porque está comprobado que en 24 horas quienes tienen el poder desestabilizan al mundo, y sobre todo que te llevan o te explican algo que siempre le falta una parte. Hoy escuchaba así que llama la atención, el dólar se puede ir a 100 pesos, de 100 pesos bajar a 30, pero toda la gama de productos que consumimos sigue cuando costaba 100, ahora que está a 30. No. Entonces yo eso no lo entiendo, a mí eso me sobrepasa. Entonces es permanente que uno quiera vivir con cierta tranquilidad y buscando ese equilibrio, y en el diario vivir lo que te ofrece el mundo político social es un desequilibrio permanente. Bendito aquel que no se da cuenta, que no escucha, que está aislado de toda comunicación, que lo que le toca es entender mínimamente, o cuando se da cuenta ya es tarde. Pero sino que qué difícil que es hablar así. Imagínate vos que el mundo mineral
que para dar un paso evolutivo quizás pasan miles o millones de años, le exijamos que entienda algo de bolsas, de comercios, se vuelve loco, es decir, porque sus ritmos son, el mundo mineral tiene vida, pero es una vida muy lenta al lado de la vida que tiene el humano, y es muchísimo más lenta a la rispidez que tiene el humano que vive para la materia. Entonces, no queda otra que trabajar internamente y ofrecerle al mundo lo que nosotros consideramos paz, tranquilidad, equilibrio. Traducido, no calentarse, tener paciencia, no contestar, no ser púa, sino que ser un alambre dulce. Y es todo lograble, al menos se puede cambiar. No sé en qué grado de perfección, lo desconozco, yo no soy un ejemplo, pero se puede ir cambiando. Y ese equilibrio también tiene que ser acompañado por un orden no militar, no político, sino que un orden al menos entre conocidos. Entre los que se aman y conviven, tienen que ser un ejemplo de ensamble, de armonía, de cariño. Por lo menos en el intento, Guillo. Después a donde cada uno llega, pero intentarlo eso permanentemente. Sí, porque, es decir, si uno logra una familia equilibrada, vos lográs una familia equilibrada, Enzo una familia equilibrada, son 3. Yo no desconozco la potencia de la expansión, de esa tranquilidad, de esa armonía, pero es algo, y es mucho mejor a que China y Estados Unidos, por una posición que yo tampoco conozco, estén permanentemente agitando los cuerpos emocionales del mundo. Claro, de la naturaleza. Claro. ¿Cuánto tendrá que ver ese desequilibrio que internamente portamos a nivel social, pero que cada uno cuando se enoja lo evidencia, es decir, cuando se impacienta, cuando es más importante el dinero que valores humanos? ¿Cuánto tendrá que ver con semejante desequilibrio de la naturaleza actual, ¿no? Si yo leía la cantidad que se está produciendo el deshielo en Groenlandia, decía, y los miles de millones de toneladas de agua, de hielo que están pasando agua y están desapareciendo. ¿Cuánto tiene que ver? Es directa la consecuencia. Y si por ahí no la queremos ver o no la vemos, o como piensan aquellos que es lo mismo quemar carbón que los molinos estos eólicos, los eólicos que dan electricidad. Es decir, no es lo mismo, y yo considero que no mensuramos y no queremos mensurar por ahí porque hay intereses. Ahora, ¿hasta cuándo vamos defendiendo los intereses propios, como aquel escorpión que picó a la rana que lo iba a cruzar al río, al otro lado, a la costa? Terminaron hundiéndose todos, los dos, y nosotros nos vamos a terminar de esta manera hundiéndonos todos. Ahora, vuelvo, es decir, nosotros estamos hablando bastante con un panorama social o mundial, así parece, pero no, es la realidad del mundo es la realidad interna. Es lo que se transparenta de uno. Es decir, cuando uno monta en ira, es una guerra. Estamos en guerra. Dice, qué exagerado, podemos decir. Y bueno, tendríamos que ver qué es lo que se nos mueve internamente, y si viésemos colores y pudiésemos identificar las energías que salen a través nuestro, indudablemente debe haber bombas atómicas que
que uno produce. No lo vemos, pero por ahí que no lo veamos no quiere decir que no estén presentes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿La bomba atómica o un mar calmo? Y eso no depende de la bolsa de Nueva York. Depende de que yo me prepare en el día para hacer lo más que puedo. ¿A dónde llego? ¿Qué sé yo? ¿Quién lo juzga? Es decir, ¿cómo me juzgo? No es importante, sí es importante el esfuerzo permanente. Había unos audios, Enzo, capaz que podemos pasar uno y después cuando... Y vamos al corte. Cuando pasamos un audio, los audios vienen de la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Exacto. Y siempre los invitamos a que ingresen. Bueno, de ahí están extraídos y que tiene que ver con este tema. Por ahí, si Sebastián está de acuerdo. Un segundito antes de pasar al Sebastián. audio, siempre promocionamos el programa aparte de por la señal de radio por Facebook, y hoy estamos teniendo un problemita. Igual ahora está saliendo el audio, pero bueno, le explicamos que no pudo escuchar, que es un problemita que surgió el día de hoy, así que en la página de la radio también nos pueden escuchar. Y también la vía de comunicación, el que desee ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o mandar un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Bueno, pasamos el audio y después un tema musical. ¿Cómo servir a la naturaleza? Hay que trabajar para conseguir un mundo en donde todo lo que llegue de la naturaleza sea en armonía y en paz. Somos parte de ella. Lo más cercano a la naturaleza son nuestros cuerpos de expresión, pero nuestro espíritu pertenece a un mundo mucho más elevado que esta naturaleza con la cual interactuamos. El primer servicio, el más importante y cercano, es poner en orden nuestra propia naturaleza para estar en paz con la que nos rodea. Podemos intentar hacer algo por ella, defender la flora, la fauna de un lugar, educar para que las personas no tiren basura. Pero si cuando volvemos a nuestra casa discutimos con quien convivimos y no estamos bien en nuestro interior, seguramente desde ese lugar no podremos hacer bien nuestra tarea. Para poder ocuparnos de la naturaleza, nosotros tendremos que estar bien. Podemos llevar las dos cosas adelante. Es la mejor manera de ayudar a la naturaleza en su tarea de acompañar a toda forma de vida en su proceso evolutivo. Vemos el carbón extraído de una mina. Si tuviésemos la paciencia de esperar 1.000.000 de años, con la condición adecuada se convertiría en un diamante. Un diamante es valioso, un carbón no vale nada. Son lo mismo, solo que el tiempo lo cambió y modificó, dándose las condiciones adecuadas de presión, temperatura, tiempo. En nuestro caso, también necesitamos de tiempo y de condiciones adecuadas. Y no siempre la naturaleza y el entorno nos favorecen. Cuando está tormentoso, tenemos que buscar las condiciones o acostumbrarnos a agradecer por lo que tenemos, por la vida, que es lo más importante y valioso para seguir adelante. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos con el tema que... ¿Cuál era, Guillo? Eso para estar haciendo carita. Naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza, Lucho, me extraña. Pero para el que recién se integra, Guillo. Bueno. Eso. ¿Cuál es mi naturaleza, no? Eso es lo importante que uno vaya viendo. Bueno, el audio que estuvimos escuchando, decíamos que está en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y el acento viene de Mendoza, ¿no es cierto? Sí, es un audiolibro, así se llaman, y bueno, es un texto que lo lee una amiga de Mendoza, Daniela, que le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Bueno, después vamos a pasar otros también. De Daniela también.
¿Cómo me expreso yo? ¿Me expreso tal cual soy? ¿Me expreso naturalmente? Y naturalmente quiere decir espontáneamente. Yo soy así, genio y figura. ¿Qué voy a hacer? Ajá. O tengo que estar atento a esa naturaleza e ir, naturaleza como viendo cuáles son mis características e ir puliendo las cosas que no corresponden y ir expresando aquello que tiene que ver con lo que debiera ser. Cuando yo dije al principio, tiene que haber una imagen que si suena, por ahí a Guillo no le gusta eso, suena a libros de otra época, pero algo arquetípico, iba a decir José Ingeniero, pero bueno, no, es decir, como un ideal de ser humano. Uno debe tener un rumbo en el cual se está dirigiendo. Y es un ideal. Es decir, yo me enojo mucho más de lo que mi ideal respecto a la conducta me he propuesto. Es decir, el ideal es distinto de lo que es mi realidad. Entonces, si yo no apunto a ese ideal y soy como soy y me expreso como me da la gana, y el como me da la gana tiene que ver con muchos de los pensamientos sueltos que tengo, con muchos defectos que cargo, el tema de la espontaneidad y la naturalidad pasa a ser no tan a mis ojos, no algo tan bien visto. Entonces, tengo que estar atento, tengo que ver cómo es mi naturaleza y tengo que ver cuáles son los ideales que me llevan a ser distinto y acercarme a un ser humano distinto de lo que soy. Y que no tiene que ver con las comparaciones con los demás, tiene que ver con las comparaciones conmigo mismo, es decir, de lo que he sido, de cuál es mi presente y hacia dónde me dirijo. Entonces, muchas veces hemos hablado de la atención, muchas veces hemos hablado de ir descubriéndonos en las características, en la parte defectuosa que tenemos, pero también en la parte virtuosa para ir acrecentándola. Yo tengo que verme e ir dejando salir de mí aquello que colabore con los demás. Cuando hablábamos y hacíamos referencia de abuenarnos, no quiere decir que yo del día a la noche me vuelva bueno, me vuelva amable, me vuelva condescendiente, contemplativo. No soy así. Ahora, si yo no me veo en un ideal de conducta diferente de la que tengo, diferente de lo que he vivido, no me voy a poder acercar a eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo conmigo mismo cuando sale de mí todo aquello que tengo adentro. No. Entonces, bueno, pero vos no sos natural, vos no sos... Y no quiero ser natural y espontáneo en ese sentido si daño a la gente, por ejemplo. Tengo que contener cosas que no ayudan. Y para eso tengo que saber cómo soy. Entonces, yo no soy particularmente un ejemplo de paciencia. Y si no, pregúntenle a alguno de mis hijos que dicen lo contrario, ¿sí? Soy naturalmente impaciente. Ahora, esa naturaleza, ¿está bien que la exprese? Está bien que la combata, está bien que la ordene, está bien que la encamine, porque por ahí, tal vez convertida en actividad, beneficia, y convertida en esa impaciencia, en intolerancia frente a que el otro no entiende en determinado momento, me lleva a la pelea. Ahora que vos la combatas y la enfrentes,
no quiere decir que la niegues, porque tal vez se puede malinterpretar contrario. esto, claro. Estar ¿Cómo bien no? consciente de tu realidad. Es que no puedo combatir algo que no veo. Claro. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y de ahí me refería al principio, es en atención ir descubriendo los aspectos que pueden ser negativos, pero que también pueden ser positivos. Es decir, soy naturalmente activo en muchas cosas, y eso tengo que hacerlo conciencia, tengo que hacerlo consciente, porque por ahí esa actividad puede llevarme a que haga cosas de más, a que me canse físicamente, a que como estoy cansado me enojo, como me enojo no quiero tener gente alrededor, no quiero que me hablen cuando yo estoy cansado. Es decir, estamos hablando de una tensión que tiene que ver con el trabajo interno. Yo quiero trabajar internamente para ser mejor. Y esa es una pregunta que en algún momento yo me he hecho y me la he contestado, y aquel que escucha puede llegar a preguntársela y decirse, ¿vale la pena hacer estos cambios? Y con esto que hablábamos de un mundo tan dado vuelta, ¿vale la pena? Guillo, ¿me da alegría, me da felicidad estar trabajando en ese sentido? Siempre que uno no pierda la alegría de experimentar, el trabajo interno es una realidad, es posible. Yo te voy a contar una historia fresca, que a mí se me dio una situación que si yo contestaba, quizás terminaba en una explosión. Y guardé silencio. Pero vos sabés que parecía que tenía otro hombre adentro mío que quería hablar. En ese momento era yo y un yo inferior que se había transformado en algo que quería, hacía mucha fuerza para hablar, pero que estaba buscando una... Si yo hablaba, se producía una desarmonía que quizás hubiese sido para siempre o para varios meses de trabajo. Se rompían cosas, se rompían, claro. Cosas. Ahora, desconocido para mí, ese yo, la potencia que desarrollaba para hacerme hablar, me daba hasta el verbo, un verbo lógico, razonable, me aplaudían mis razones, pero yo había decidido que era silencio. Entonces, hay muchas cosas para experimentar. Más te diría que la vida no es ni larga ni corta, pero para ser determinado, vivir experimentando en uno, conociéndose, uno quisiese tener una vida mucho más larga, porque siempre daría la impresión de que uno se tiene que ir de este cuerpo físico dejando muchas cosas sin hacer. Porque tampoco uno es una máquina que puede estar 24 horas al servicio de la transformación. Quizás se debería, y algunos claro, benditos lo pueden hacer. Que no es la realidad de uno. Claro, pero mi realidad claro, no es esa. Yo como que opero internamente durante un periodo que no es todo el día. Son como islas, ¿sí? 2 o 3 horas, y me parece que me estoy regalando tiempo. Es decir, pero siempre es más que antes, Guillo, ¿no? Siempre más sí, que antes, y uno contento que así no llegue a lo que en un principio creía que se podía llegar, que era toda una ilusión, era crearse un programa en lo desconocido. Yo digo que estar permanentemente en esa tensión, en ese darse cuenta,
en esa reflexión, por más que sea pasada, es decir, hay a veces uno comete, pero no pasan horas que uno dice, eso no era así. Quizás ya no lo puede remediar porque pasó el momento, pasaron las personas que ya no se puede volver a rearmar, pero uno se da cuenta de que yo la próxima vez no puedo ser tan arrebatado, tan torpe, tan apresurado, no había razones, era ocasionar más daño que dar claridad. Y la orientación de que nosotros tenemos es cómo podemos llegar a ser maestros de nuestra propia luz. No creerse de que uno es redentor del mundo, no, sino es ese estado interno en donde uno, ese yo inferior, esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de accionar, le va dando pureza, la va volviendo figuras cristalinas serían, en donde se puede expresar lo mejor de uno. Y volviendo al tema, eso ayuda a todos los campos. En primer lugar se ayuda a uno. Llega un momento que yo no sé, yo me la hago una pregunta para mí, ¿no? ¿Cómo uno puede elegir estar peleando todo el día? Claro. ¿Cómo uno puede elegir el camino del conflicto en vez del camino de la paz, de la tranquilidad, del cariño, del amor, en donde puede haber disenso, pero disensos que no te dejan lastimado? Disensos que te dejan la presión, si vos la tenés en 13, te la suben a 16. ¿Cuánta gente queda paralítica, muere porque no se sabe hablar, no se tiene claridad en la convivencia? Yo hay cosas que no quiero más, lo cual no quiere decir que por ahí las tenga que volver a vivir, pero ya son instantes más cortos. Me he puesto más astuto en manejar el silencio. Yo tengo dos silencios. Un silencio que es realmente silencio y otro silencio que yo le llamo silencio olla a presión. Porque estoy callado, pero adentro estoy mascullando, hirviendo, parece. Pero lo que estoy contento que antes no hervía para adentro, hervía para expulsando. Bueno, entonces son todas pequeños adelantos que uno se da cuenta que vive en forma mejor. Recién me decía Sebastián, que estaba escuchándonos, que respecto a lo que yo estaba diciendo, que ese cansancio o esa intolerancia o eso que nos pasa, esa pelea termina dejándonos solos. Y muchas veces me venía la reflexión que muchas veces tenemos razón, tenemos toda la razón, pero nos sirve para quedarnos solos. Sí. Claro. Es decir, no nos sirve para nada. Es decir, nada tiene que ver la razón con el amor, con la compasión. Es decir, cuando yo tengo compasión, puedo vivir en compasión, puedo entender que el otro no haya comprendido aquello que yo comprendí y por lo cual tengo razón, que no es un gran mérito, es un pasito que yo estoy dando viendo una realidad que el otro no la ha visto. Estas son palabras, porque en el conflicto, en la calle, en que casi te atropelló una moto, es decir, no es fácil llevarlo a la práctica. Pero que no sea fácil llevarlo a la práctica no quiere decir que uno no lo comprenda y trate de hacerlo vida, trate de vivir de esa manera, porque si encima justifico que casi me atropelló con la moto
y yo tengo un palo al lado y le doy un palazo, bueno, está el mundo como está, ¿no? Entonces, por lo menos tener la claridad de concepto, la claridad de cuál debe ser la conducta. No es lo mismo ser compasivo que ser justiciero. Es decir, y el justiciero no es justicia. Es decir, es una deformación de lo que, como tengo razón, quiero imponértela. Y así andamos todos, imponiéndonos razones. Y sí. Y hasta que uno un día, es como acabo de decir, uno dice, me cansé. Me cansé sobre todo que uno se cansa porque hay circuitos que los conoce, tienen largada, tienen llegada, vos conocés los tropiezos. ¿Por qué uno vuelve a utilizar ese circuito? ¿Y por qué, Guillo? Porque es cosa de loco. Sí, cuando uno se ha dado cuenta y sí, cuando lo ha experimentado. Y pasa así, es decir, vos conociendo todo el circuito, uno parece que tiene el deseo de volverlo a transitar. Y ahí que tendría que estar la voluntad firme. Y yo creo porque es un circuito que no está trascendido. Teórico. Está trascendido medio de biribiri. Claro. Ahí a veces uno cree que ha trascendido un circuito porque te están auxiliando, porque te están sosteniendo, porque te están ayudando. Porque ven que uno le pone la voluntad, pero una vez que hiciste un circuito, si perdés la atención, te agarra el orgullo de creer que lo hiciste solo por tus medios. Y queda eso como que queda patinando la decisión. Y vuelve a ser el mismo circuito. Uno se engaña adentro como lo engañan afuera. Yo siempre he sostenido que las compañías de teatro, cuando no trabajan en Buenos Aires por sequía o falta de público, recalan por acá. Vienen a Paraná. Y vos sabés que es el circuito. ¿Y cuántas veces llenan el teatro sabiendo cómo es el circuito? Bueno, y a mí me pasa, no sé si vale el ejemplo, a mí me pasa esto, yo hay cosas que sé hasta cómo funcionan y tocando qué empieza la carrera en ese circuito. Debe ser falta de firmeza, debilidad, uno no ayuda para nada todavía a creer, uno ya debe ser. Bueno, hay cosas que vos las considerás que es desde el ser, que está firme, y ya no volvés a repetirla, pero las cosas que están clavadas con tachuelas, uno las tiene que trascender, zafan. Ahí, escuchándolo a ustedes, recordaba también a una situación que me sucedía, ¿no? Muy a menudo, y puedo ver la imagen comiendo en mi casa y teniendo una discusión. Y ese malestar, cómo se transformaba en sensación física. Recuerdo molestia en la garganta para tragar la comida de la bronca mientras llevaba adelante esa discusión. Y algo que puedo compartir que me ha ayudado mucho es entender que no necesito defenderme tanto. Cada vez que en una discusión yo ponía foco en defender mi actitud o cuando me atacaban en salvar mi persona de la mejor manera posible, esto lo digo y no es algo que lo tenga superado, pero es algo que por lo menos hace tiempo que lo puedo ir viendo de otra forma.
Y en vez de hacer eso, cuando el otro agarra y me dice algo, me recrimina, tratar de pensar qué puede tener de razón lo que dice el otro, es tan liberador, es algo, la verdad, parece una tontería tal vez para alguno que escuche, pero en la práctica, el entender que uno no necesita defenderse es algo que te saca un peso tan grande de encima, y gracias a eso un montón de situaciones que eran discusiones en mi vida, hoy en día puedo decir que me siento tranquilo, que cuando caí en defenderme y me acuerdo lo puedo solucionar, o hay veces que tal vez en una discusión estoy desatento, como siempre hablamos, la importancia de la atención, y quedo envuelto en ello y no puedo salir y termino mal en una discusión, pero tal vez al rato puedo ir y pedir disculpas o por lo menos ir a hablar de otra forma. Pero bueno, esto quería compartirlo al que puede estar escuchando, que no es necesario que nos defendamos. Por un lado se dice que la verdad se defiende sola, no necesita que la defendamos nosotros. Y bueno, si se defiende sola, no nos hagamos problema, que si estamos equivocados y no era verdad, no necesitamos defenderla, y si es verdad, se defiende sola. Convengamos que vivimos en una sociedad a mandobles, machetazos, y Sí, entonces sí. uno, comparto totalmente lo que decís, y a la vez uno tiene que ser astuto. Sí, tampoco. Tiene que saber por ahí alejarse de situaciones, porque vos estuviste hablando de la familia, y que dentro de toda la familia es un ambiente que está como resguardado para, y si nadie te va a venir a dar un garrotazo, sí, creo yo. Entonces uno tiene que estar atento, y realmente la verdad se defiende sola, y yo tengo que, en atención, tengo que con inteligencia manejarme dentro de esta sociedad, de lo que nos toca. Es decir, no ir y poner la cabeza gratuitamente. Y tal vez no combatir luchas que no tienen sentido. Y a veces las luchas se te presentan solas. Sí, yo, bueno, iba a dar un ejemplo que tal vez no, pero hace un tiempo iba a votar, no digo cuándo, pero puede ser la anterior o puede ser hace 15 años o 20, lo mismo, y me sentía como un tonto. Vos no tenés edad ya para votar, Lucho. ¿Puedo decir porque tengo menos de 18 o no, porque...? Más de 75 no tenés. Uno ve desde el lugar en que está, qué cosa eso, ¿no? Igualás en edad. Qué bárbaro. Vamos a pasar otro audio, sí, y después un corte. Perfecto. Siempre tenemos que obrar en amor, tratando de evitar tempestades, porque en la tempestad nuestra vida, nuestro accionar se pone en peligro. Debemos tratar de ir en orden, no importa lo que los demás hagan. Si nos acercamos en calma ante quien está en tempestad, hay una posibilidad de que nuestra calma le ayude a encontrar la suya, o que nosotros perdamos la nuestra si no hacemos un esfuerzo por sostenerla. Al principio es un esfuerzo, no es espontáneo, pero cuando comenzamos a entender lo que esto significa y lo que hay que hacer, empezamos a sentirlo como parte de nuestra propia naturaleza. Luego de un tiempo dejará de ser un esfuerzo. Lo sentimos, lo entendemos. Nadie nos forzó ni quiso cambiarnos, sino que nos dispusimos a producir un cambio. Nuestros vehículos de expresión, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, de alguna manera representan lo que son cada uno de los reinos inferiores: el mineral, el vegetal y el animal. Para poder controlar la naturaleza con amor, nos corresponde a nosotros controlar la propia, para que en el universo interior exista una paz que pueda sostenerse eternamente. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos.
estamos corriendo el riesgo porque como Guillo habla en los intervalos, va a salir cualquier cosa a veces, Guillo. Mirá la pinta que tiene ahora para el que está viendo. ¿Y qué decías? Que era... No. Naturaleza, La naturaleza. Enzo, ¿cuáles son los teléfonos? El teléfono para el que desee comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Ya sabemos que por WhatsApp... Claro, tenés que dar explicaciones que, bueno, al decir de Sergio al 011 no manda nadie un WhatsApp y tenemos que tener un teléfono de acá. Al y decir no le de hacemos Sergio. caso. Claro, Sí, yo sí, no vos sos comparto el con que- Sergio, claro, pero... Sí, y así estamos hace 5 años. Puede decir que si cambio el teléfono Y va a cambiar. Podemos, cuando viene Daniel, damos el de la fundación la también. fundación que es de acá. Ujú. Bueno, estamos hablando de lo que es natural, de lo que debiera ser la naturaleza de uno, de modificar la naturaleza propia cuando esa naturaleza es defectuosa. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuál es mi visión de la naturaleza y cómo busco el acuerdo con la visión que tienen las demás personas o cómo busco la confrontación? ¿Qué obtengo de una manera y qué obtengo de otra? Que eso habló bastante Guillo, es decir, cuáles son las consecuencias si estoy buscando la pelea y cuáles serían las consecuencias si estoy buscando el equilibrio, el acuerdo, el poder callar y hacer silencio desde el corazón, que era lo que él decía y yo interpretaba. Mira, soy tu intérprete, Guillo. Gracias, Qué Guillo. suerte. O la olla a presión, que es silencio desde una cabeza llena de pensamiento, ¿no? Entonces, un silencio que viene del corazón tiene que ser un silencio compasivo, de entender al otro, de entender su realidad. Y el otro silencio, que es un paso y que a mí me ha servido, porque lo peor que me puede pasar es que explote en palabras y ni hablar cuántas veces uno ve los ejemplos que terminan peleas, golpe o más allá todavía. Entonces, contenerme y mantener el silencio, por más que internamente hierva, es un paso. Es un paso que tendrá que ir modificándose y hacerlo cada vez más consciente, pero es un paso. Uno por ahí es de contestación rápida y uno tendrá que ver cuáles son las reacciones que tiene, cómo yo soy reactivo, porque puedo reaccionar positivamente y bien, calmo, o puedo reaccionar como reaccionamos Guillo a veces nosotros, es decir, desde... Sí. Realmente es preocupante tener en cierto, mejor dicho, a cierta altura de la vida, como la de Claro. uno, todavía ser reactivo. Y yo creo que algo que ayuda en todos estos procesos que se ha hablado hoy, voy a repetir algo que no es mío, de un maestro que dice que antes de hablar hay que pensar. Y antes de pensar hay que ubicarse en el corazón. Que de ese corazón saldrá el impulso que al pasar por la laringe ya será una energía que se convertirá en verbo. Si uno, cada vez que va a hablar, tiene esa voluntad manifiesta de pasar, cuando el pensamiento quiere hacerse verbo, pasarlo por ese tamiz, darle un orden, así te saltea un paso. Uno llega con un verbo ya que tiene la sabiduría máxima que uno puede aportar, que es la sabiduría del corazón, que no es que sea la extraordinaria, pero es lo que uno puede aportar. Es como que uno aporta un verbo que ya no es el representante del defecto que uno carga o de la imperfección. Es
el representante de un campo virtuoso, claro, que uno va conquistando. Eso también ayuda, pero si uno está reactivo, ahí a veces contesta y después te repiten lo que vos hablaste y vos no podés creer. Porque no es que no puedas creer que vos me digas, Guillo, lo que me dijiste. Es que no tengo registro de lo que te dije. claro, es inconsciente. Pero, ¿Y qué es ahí el pensamiento? es ese yo inferior que te hizo hablar. Es eso, como hoy yo hablaba de ese otro hombre que tenía en una claro, situación, otro hombre, o más claro, un bicho que parecía que daba vuelta, como que lo tenía enjaulado y quería hablar. Y por ahí fue un conflicto que yo hice silencio, que duró un tiempo, y cuando yo creía que ya estaba de nuevo volvía. Es decir, nosotros estamos tratando en forma directa, en la medida que uno tiene el propósito de vivir una vida espiritual, estamos tratando paso a paso con nuestras mismas creaciones que saben todo lo del mundo mental, ya sea el pensamiento, acompañado del sentimiento, de la emoción, del cuerpo físico, son conscientes que son mortales. Entonces como que quieren pensar, sentir, actuar, porque se le acaba el escenario. Esta vida es el escenario que tiene. El alma lo que trata es de cristificar todos esos cuerpos, hacerle acordar que son una semilla de la creación, para que miren hacia el cielo y puedan emprender un regreso, a encontrarse con la esencia que son. Pero a la medida que seamos reactivos, yo te puedo asegurar que hace cuenta que le echamos plomo a los zapatos, claro, para que estar pegado a la dimensión. Tierra, claro. Claro. Y hay otra cuestión que uno tiene que escuchamos el martes pasado en la boca de Daniel, que tenemos que entender que cada uno va a grados diferentes evolutivos. Vamos a escuelas diferentes, es decir, puede ser el mismo establecimiento, pero vos vas a sexto grado, yo voy a tercero, Enzo va a quinto, y son distintas, tenemos distintos conocimientos, distintas experimentaciones, distintos saber, y el que va más arriba es el que tiene que bajar a ayudar. Porque un chico de segundo grado no puede empujarlo a uno de sexto. Es decir, parece que esto es un cuento chino, pero es la realidad. Es cuando uno está en un grupo de amigos, sobre todo se da cuando vos dejaste de ver a una persona a la cual realmente querés, porque cumpliste 20 años, no sé, de un triunfo, de la escuela, de algo así, 25 años, te comes un asado. Y el tiempo, ¿cómo te hace que querés hablar y vos sabés, te das cuenta que tu verbo o el verbo del otro no se entienden porque son como escuelas distintas, idiomas distintos, tiempo distinto, que no se arma ningún tole-tole porque son encuentros que tienen cariño y son encuentros también que tienen un tiempo, un asado, claro, que durará 3 horas y convivido día terminado y yo creo que más de un día ya empezaría el verbo más explicativo de otras cosas, en la pregunta. En eso un buen ejemplo que es lo que nos pasa cotidianamente. Uno no es que sepa, pero lo que pasa es que sabe lo suficiente al aula en que va. Y aún yendo los 3 que estamos acá a la misma aula
Y al mismo año, imaginémonos que vamos a primer año los tres, dura 45 minutos la clase. Y yo estoy esperando en ir a hablar en el recreo de Ginóbili, otro de fútbol. Y hay uno que se quedó los 10 minutos a estudiar. Claro. Si vos multiplicás las semanas de estudio y que te saca 50 minutos, 60 por día, 1 hora por día de aplicación, yo creo que pasado un periodo escolar de 9 meses, te debe sacar alguna semana de estudio. Es decir, que aún, y que se produce la diferencia. Entonces, ¿qué paciencia hay que desarrollar para entender todos esos procesos? Que por ahí uno tiene la obligación de darle verbo, hacerlo verbo a esos procesos, pero son hasta difíciles de explicar. Es decir, en las actividades espirituales, como en toda actividad de la tercera dimensión, el esfuerzo prevalece sobre aquel que no está en la misma atención, ¿no? Y lo único que podés medir es cuánto esfuerzo hiciste. Claro. Después a dónde llegaste, a qué lugar de la escalera, en qué escalón está. Sí, eso es cosa del orgullo. Más seguro que quién sabe, ¿no? Pero sí estar seguro del esfuerzo. Sí, del esfuerzo. Y eso volvemos a aquello que hoy nos preguntábamos. Ese esfuerzo te va dando bases sólidas. Ya no tenés que volver al circuito ese que sabés que te hace daño. A la duda. Sino que ya decís, no, yo encontré mi camino y lo estoy recorriendo. Con dolores, con tropiezos, con no entendimiento, con sí entendimiento, pero ya es mi camino. Claro. Que en definitiva lo que cada uno tiene que elegir, qué es lo que quiere, y cuando elige qué es lo que quiere, se le aparece el camino. Que tiene las piedras que no son las mías, ni las tuyas, cada uno tiene sus piedras, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a vidas anteriores, pero siempre es esfuerzo. Nadie viene de los cielos con el librito. Todos venimos como humanos, y los que tienen que cumplir ese deber de recordar para poder luego aplicar, tienen que hacer el camino. Claro. Y si no haces el camino no podés recordar nada. Y están todas las cosas del mundo tan a mano que por ahí se hace difícil el recordar, pero no deja de ser el objetivo estar permanentemente intentándolo. Sí. Le mandamos un saludo a Roberto, que nos está escuchando de Córdoba. No sé si todavía está escuchando, porque por ahí lo hace en el auto. No sé si está manejando hoy o no. Y tiene que ver, como decía Guillo recién, uno tiene el cariño, porque por ahí no vivimos las mismas cosas, y refiriéndome a este amigo, uno no vive las mismas cosas, pero sí tiene puntos de unión en lo que hace al afecto, en lo que hace al cariño a la persona. Y eso allana los caminos, allana las situaciones, lima las asperezas, y lo podemos poner en práctica en la familia, que dimos ejemplos recién, en las relaciones, en el trabajo. Es decir, cómo yo, por mis características, y mirándome hace muchos años atrás, era de imponer, y hoy no quiere decir que uno no tenga que poner orden, por ejemplo, en determinadas cosas del trabajo, pero si vos podés pegar 2 gritos o pedir por favor, y uno siempre debe intentar pedir las cosas bien, amablemente. Y como yo le digo a gente muy cercana de mi familia, hay cosas muy
básicas, muy concretas que uno tiene que hacer y que tienen que ver con el trabajo interno. Uno no puede estar elucubrando sobre el séptimo cielo o el séptimo infierno, no sé cómo vayamos para arriba o para abajo, y que me cueste levantarme temprano. Es decir, hay cosas... Hay algo que no va. Claro. Me hiciste acordar porque me costó levantarme. Sí, te vi que te identificaste con el ejemplo. Pero me tocaste. el pedir por favor, el decir muchas gracias, el buen día, buenas tardes, el permiso, pedir permiso. Entonces, pero ¿y esto qué tiene que ver con la realidad espiritual? Y muchísimo. Si no hacemos esto, es decir, no podemos estar hablando de, es decir, cosas muy concretas, muy básicas, que el sonreír, el agradecer. Es decir, el agradecer. ¿Cuánto simplificaríamos la vida de las sociedades, de la humanidad, si estuviésemos agradecidos? Yo soy un agradecido de los pájaros, hablando de la naturaleza, del canto de los pájaros, que ahora dentro de poco van a empezar los zorzales, que tengo un amigo que tenía un zorzal al lado de la ventana de la pieza y le cantaba a las 5 de la mañana y no estaba tan agradecido de la situación. Ahora, si yo doy gracias y permanentemente doy gracias, y me quedará energía o me quedará mucha energía para andar peleando, y voy a pelear menos, seguro que voy a pelear menos. ¿Cuánto menos? Y bueno, acordar el esfuerzo. ¿Iba a decir algo con eso? Quería, ya estamos, no, falta igual unos minutitos. Quería comentarle a la audiencia que el martes próximo a las 13 horas va a haber una entrevista en Radio AZ de Rosario que le van a realizar a Daniel, que estuvo la semana pasada con nosotros, así que es una linda oportunidad para volverlo a escuchar. Y bueno, y hablando de la próxima semana, el tema de fondo siempre es la vida y lo que estamos haciendo, y no hay un título. No, me hace seña Guillo, pero está atrasado el reloj como 10, 15 minutos está atrasado Guillo. Nosotros nos estábamos casi despidiendo y el Guillo está preocupado. Sí, se te atrasó Guillo. Sí. Todavía tenemos un rato. Sí. Siempre invitarlos a que ingresen a la página de la Fundación, siempre invitarlos a que pregunten. Esto a nosotros, las dificultades que tenemos encarando este camino de autorrealización, de observación interna, de intentos de cambio y de cambio, producen felicidad. Yo no quiero, no me puedo ver hoy inmerso en lo que es llevar adelante solamente la parte material de la vida. Y no quiere decir que uno no deba encararla y afrontarla y ver. Ahora, yo tengo muchos problemas enfrentando esas situaciones que si no lo viera desde una óptica espiritual y de aprendizaje, sería algo muy duro, muy árido, de llevar adelante, muy complicado. El verlo de otra manera y ver el problema como una oportunidad de aprendizaje facilita las cosas. No quiere decir que sea fácil, no es fácil, pero uno va logrando a través de la decisión puesta en la dirección de una esencia espiritual, y que cada uno la podrá entender de la manera, desde el grado en que esté, pero sabiendo que no solo lo que vemos y tocamos, que es lo material, es lo presente, sino hay muchas otras realidades, encarando la vida de esa forma, y a uno le produce una felicidad, una alegría, que si tuviésemos que vivir lo que vivimos a diario, sin ese incentivo, y la vida se torna muy, muy dura,
muy, muy ríspida, muy áspera. Entonces, uno, ¿qué es lo que le dice a aquel que escucha? Qué lindo que es esto. Qué lindo que es poder transitar lo que vamos a terminar transitando todo, porque yo no me salvo de los problemas que hablábamos de la moto, si se me cruza o no, hasta que llegue a mi casa, pero si reacciono, voy a estar atento a que esa reacción no dure, y me va a pasar lo mismo que le pase a alguien que va a querer agarrarse a trompadas con alguien que hace una maniobra que no corresponde manejando. Entonces, uno debe cambiarle el matiz a la vida, la mirada, debe profundizar para qué estamos, qué es lo que queremos, a qué vinimos, y principalmente, ¿estamos bien como estamos o necesitamos un cambio? Y si necesitamos un cambio, hay que dar el primer paso. Y el primer paso nadie lo va a dar por nosotros, sino uno tiene que dar el primer paso. Realmente, si se da ese primer paso, lo que cambia en expectativa a la vida es total. Si vamos para el norte, es para el sur o al revés. Y no quiere decir que no vivamos lo mismo, porque las situaciones externas van a ser muy parecidas. Ahora, lo que internamente vaya pasando, y va a ser de una riqueza que yo puedo decir algunas palabras, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Ahora sí, por ahí podemos pasar esos audios. ¿Te parece que lo dejemos para el final y ya nos despedimos? Son las 55. Que primero nos despidamos. Claro, exacto. Bueno, hoy no tenemos a nadie más que Sebastián, entonces no tenemos que dar muchos nombres. Le agradecemos a Sebastián que está en los controles. El próximo programa vamos a tal vez seguir hablando un poco de esto y profundizando sobre otros temas. Nos saludamos mutuamente. Gracias, Guillo. Bueno, abrazos de amor y voluntad, y saludo a Susana de Boedo, que llamativamente hoy no se comunicó. No escuchó. La que sí estaba en contacto hoy temprano con nosotros, que no nos podía escuchar por Facebook, fue Adela, así que también un fuerte abrazo para ella. Y gracias por todo. Hasta la semana que viene. Siempre presente en aspectos técnicos, y eso que está Gloria, está Juan, y también agradeciéndole. Y bueno, si está de acuerdo Sebastián, vamos a pasar los audios, estos últimos audios, y será hasta el próximo programa. Gracias. Es tiempo de tomar decisiones. A veces el camino será llano y amplio, y otras veces se presentará delante una montaña que, si no la vemos con amor, parecerá infranqueable. Pero es el amor el que hace que todo sea posible. Es la fe la que mueve montañas. Entonces, utilicemos lo que hemos aprendido para favorecer nuestro avance y evolución. Y en lugar de estar tan pendiente de lo que están diciendo los demás, estemos más atentos a lo que podemos hacer nosotros para colaborar. Cuando vivamos en amor, nuestra naturaleza se equilibrará y habrá un orden. Con el tiempo comenzaremos y aprenderemos a amar esas decisiones, incorporándolas a nuestra naturaleza y a nuestra realidad. Esto nos alejará de ciertos ámbitos. Llegarán cambios a nuestra vida que veremos como naturales y necesarios, porque estaremos haciendo una elección, viviendo desde esa realidad porque entendemos que así debe ser. Cuando crezcamos en la comprensión del valor de ese amor, Él nos llevará a estar más atentos a la necesidad. Y cuando entendamos que nuestra vida es un trabajo y aprendamos a amarlo, estaremos poniendo el amor de manifiesto.